Hola, mi nombre es Mariana Herrero, formo parte de la Clínica de Ansiedad y Trauma en INECO, soy psicóloga y el propósito de este video es el de poder conocer mejor cómo funcionan los pensamientos, por qué el modo que tenemos de pensar impacta en nuestras conductas y emociones y qué hacer para volverlos un poco más funcionales si es esto lo que necesitamos. El modelo cognitivo-conductual plantea que una situación puede disparar mental y físicamente tres procesos absolutamente interrelacionados. Frente a una situación, pensamos, tenemos muchos pensamientos en relación a eso, se acompaña esto de emociones, de sensaciones físicas, y luego también nos comportamos en conexión con estos pensamientos y emociones. Actuamos o dejamos de actuar en función de eso. Les puse allí un ejemplo, el ejemplo de la cuarentena como la situación activadora, los pensamientos que pueden surgir respecto de ellos, son muchísimos por supuesto, pero uno posible es no voy a resistir quedarme en casa sin salir. Las emociones que puedan acompañar ese pensamiento claramente no van a ser de alegría o tranquilidad, sino más bien de ansiedad, irritabilidad, malestar estomacal, entre muchos otros. Y las conductas puedan tener que ver con buscar información sobre el límite de la cuarentena, sobre la cantidad de víctimas, chequeo permanente de redes, consumo de alcohol, quizás como modo de evitar entrar en contacto con aquello que me preocupa. Esto marca algo muy importante, que es muy importante para la terapia cognitiva, y que refiere que no son los acontecimientos en sí mismos los que generan las reacciones emocionales y conductuales, sino las expectativas, las interpretaciones que tenemos cada uno de nosotros sobre esos acontecimientos. Y eso va a estar muy modulado por nuestras experiencias previas, experiencias de la niñez, por el contexto y cómo nosotros interpretemos ese contexto, etcétera. O sea que nuestra forma de responder frente a un acontecimiento está enteramente influido por la manera en que lo percibimos, en que lo entendemos y en que lo valoramos. ¿Qué atribuciones hacemos sobre esa situación y cuáles son las expectativas que estamos esperando que suceda? De manera tal que, como ya se habrán dado cuenta, los pensamientos no son reflejos idénticos de la realidad. Pueden acercarse más a la realidad, ser más veraces, ser menos veraces, pero no son la realidad. Funcionan a modo de lentes, son como anteojos que tenemos y con los que vemos la realidad. Son interpretaciones, pueden ser interpretados incluso, y así lo hacemos en una terapia cognitivo-conductual, como hipótesis a testear. Incluso muchas veces operamos a través de filtros o de trampas mentales o sesgos distorsivos que hacen que ciertas situaciones que vemos las veamos amplificando cuestiones negativas. Las personas con depresión, por ejemplo, tienden a sufrir de ese tipo de sesgo en donde aparece muy fuertemente una tendencia a mirarlo a mirar la situación, a mirarse a sí mismo, a mirar a los demás, a mirar el futuro de una forma negativa. Las personas con ansiedad, por ejemplo, tienden a ver la amenaza como factor principal en cada situación, a sobreestimar el nivel de amenaza. Les puse aquí algunos ejemplos de estos sesgos distorsivos, de estos filtros. La catastrofización, por ejemplo, es la predicción automática del peor escenario posible, o sea, creer que una situación necesariamente va a terminar mal. Y no solo eso, sino que no vamos a poder tolerar o transitar o afrontar esa situación. Saltar a las conclusiones implica que de pocos datos con los que contamos en un primer momento, realizamos inferencias arriesgadas, inferencias que no tienen mucho fundamento, que están flojas de papeles, por decirlo así. Ignoramos también evidencia que va en contra de esta predicción que tomamos en primer lugar. El pensamiento dicotómico, el pensamiento blanco y negro, habla de una polarización, ¿sí? O veo las cosas muy malas o veo las cosas de maneras muy buenas. El razonamiento emocional tiene mucho que ver con sacar conclusiones en función de mi estado afectivo, de cómo me siento, desconociendo otros aspectos de la información y de la situación en la que me encuentro que podrían dar lugar a una interpretación distinta.
Ya pueden ustedes empezar a hacer un ejercicio de revisar si alguno de estos sesgos son utilizados por ustedes, en qué situación, disparados frente a qué cosas y cómo podrían también pensarlos en esta situación puntual que estamos atravesando todos de la cuarentena, ¿no? En principio, una cosa muy importante para poder lograr que estos sesgos no operen tan automáticamente es poder ponerlos en perspectivas, es dejar de lado esta idea de que como pienso es como son las cosas y más bien ponerme en una postura de científico que cuestiona y revisa sus teorías a modo de hipótesis, como decía antes. Y buscar así alternativas a mi pensamiento, ver si puedo encontrar una alternativa que sea más realista, más adaptativa, más funcional. Para eso les voy a ofrecer 3 ejercicios muy simples que nosotros como psicólogos utilizamos como pacientes, más allá de que esto pueda tener algún tipo de limitación si uno se lo administra, se lo autoadministra, de todas maneras puede ser interesante como una forma de explorar los propios pensamientos y de disparar a dudas que den lugar a salirse de las trampas mentales de las que hablaba antes. El primer ejercicio consiste en reconocer si el pensamiento que yo tengo es un pensamiento funcional o disfuncional. Y acá pongo nuevamente este ejemplo, no voy a aguantar la cuarentena. Identificar esto como un pensamiento ya me separa de la idea de pensarlo como una realidad absoluta, como que es cierto, como que es una condena en la que yo voy a sufrir esta cuarentena. Es un pensamiento, no es la realidad. Puedo después también comprender el impacto de estar pensando así sobre mis reacciones emocionales y conductas. Claramente no me voy a sentir animado si pienso que no tengo los recursos para poder tolerar la cuarentena. Luego, como les mencionaba antes, considerar el pensamiento como una hipótesis, como algo que se puede discutir, que no es la verdad pura. Y luego intentar flexibilizar, relativizar, incluso modificar este pensamiento, si esto es posible, considerando otras alternativas de interpretación. Un segundo ejercicio que les ofrezco es la búsqueda de evidencia a favor y en contra de la veracidad de un pensamiento, es decir, con qué evidencia cuento para pensar que un pensamiento es real, es verdad, y con qué evidencia en contra cuento para desconfirmar este pensamiento. Y allí hay una serie de preguntas que me pueden servir para ir explorando estas opciones. ¿Qué datos tengo a favor de este pensamiento? ¿Qué datos existen en contra? ¿Qué razones tengo para creer que las cosas son como yo las pienso? ¿Son buenas estas razones? ¿Cómo sé que sucederá lo que pienso? ¿Con qué evidencia cuento para pensar que no pasará? ¿Ha ocurrido alguna vez lo que pienso? Si sucedió, ¿tengo evidencia de que necesariamente tiene que volver a pasar? Y, por último, una guía para flexibilizar los pensamientos. ¿Acaso encuentren algunos puntos en común con las preguntas anteriores? No todas las preguntas van a tener una respuesta clara, algunas sí, otras no, pero lo importante es abrirse a pensar que podemos estar equivocándonos en el modo en que estamos viendo determinada situación. Y en esta guía vamos a incluir estas preguntas. ¿Tienen fundamento real estas ideas? ¿Hay alguna distorsión o trampa mental que esté operando? Podemos ir a la parte anterior de la clase en donde hablábamos de los filtros mentales. ¿Qué me diría una persona neutral sobre estos pensamientos? ¿Qué evidencias hay a favor y en contra de estas ideas? Lo que preguntábamos antes. ¿Está mi pensamiento influido por cómo me estoy sintiendo en este momento? Este es el razonamiento emocional del que hablábamos. ¿Existe alguna forma alternativa de interpretar la situación? ¿Cuáles son las consecuencias de creer en estas ideas? Esto se refiere a cómo me siento, qué me pasa, qué hago si creo en estas ideas. ¿Cuáles serían las consecuencias reales en caso de que suceda lo que dice mi mente? Es decir, en el peor escenario posible, ya estoy ahí, ya sucedió lo que estoy pensando. ¿Podría enfrentarlo? ¿De qué manera? Espero que este breve video les haya servido para poder flexibilizar estos pensamientos, estas imágenes y preocupaciones
que nos afectan a todos en este contexto, en este gran contexto de incertidumbre que estamos atravesando en conjunto.